Hola, somos el equipo 15 conformado por Andrés, Morena y quienes habla Santiago. A nuestro equipo nos tocó construir una pieza mediante un proceso de rotomoldeo. ¿Qué es el rotomoldeo? Es básicamente un proceso de transformación del plástico para construir piezas huecas. El proceso es bastante simple, tiene una serie de pasos. Se comienza virtiendo el plástico en polvo, que en este caso es la materia prima, en un molde que previamente tiene un agente desmoldante, ¿no es cierto?, de la superficie o la cavidad de ese molde. El molde se cierra y se lo somete a altas temperaturas en un horno. Simultáneamente, ese molde, esa matriz, gira a través de dos ejes biaxiales. Por lo tanto, este proceso de calentamiento y de rotación, en un determinado tiempo que se establece, hacen que el plástico se derrita y se vaya adhiriendo a todas las paredes. Una vez que esto sucede, se procede a enfriar el molde. En este proceso de enfriamiento, el molde sigue girando, continúa girando, para no perder la uniformidad en la capa de plástico, ¿no es cierto?, que se generó. Una vez que todo está ya enfriado, el plástico ya no tiene más movimiento, se procede a desmoldarlo, que suele ser un proceso simple, aunque a veces en piezas complejas se necesita la ayuda de algunas herramientas especiales, pero por lo general es un proceso simple porque el plástico que se utiliza tiene un alto índice de contracción y las piezas, si son grandes, ese conjunto de factores facilita el desmolde. Como dije anteriormente, la materia prima en este proceso es el plástico en polvo. Algo que sucede es que los proveedores venden el plástico no en polvo, sino en forma de pellets. Por lo tanto, estos pellets se pulverizan después utilizando un molino para triturarlos y así conseguir el tamaño ideal de partícula, que el tamaño ideal es un 35 mesh. Así que los plásticos más conocidos y utilizados para este proceso son polietileno, tanto de alta como de baja densidad, polietileno entrecruzado, EVA, espuma de polietileno. También se usa PVC, polipropileno, nylon y policarbonato. Bien, por otro lado están los moldes. Los moldes tienen varios componentes. Por un lado, la cavidad, la línea de partición, la estructura o araña también se le llama, que es la encargada de sostener esa cavidad, también de protegerla, y la placa de montaje, que es la que vincula a la araña con la máquina. Bien, lo más delicado, el componente más delicado acá es la cavidad, ya que es en donde se vierte el plástico, y hay varias maneras de fabricar estas cavidades. Se tienen en cuenta varios factores, principalmente el tamaño y la complejidad de la forma de las piezas. Bueno, y como último elemento que falta para completar este proceso son las máquinas. Otra vez, la maquinaria. La elección de la maquinaria va a depender principalmente del tamaño de nuestra pieza y la forma también que ésta tenga. Así que hay varios tipos de máquina. Está la máquina de giro y vaivén, máquina tipo cofre, máquina con riel, máquina tipo carrusel y máquina tipo carrusel con brazos independientes. Bueno, en cuanto a nuestro proceso de diseño, comienza con la elección del producto a diseñar, que en nuestro caso elegimos diseñar asientos para el exterior de la lancha, más específicamente para la zona del techo. Partiendo de eso, nuestro proyecto comienza con el análisis de la lancha y la diagramación de los asientos en el techo de la embarcación. Porque al ser una embarcación fina y larga, cargar demasiado el techo la puede hacer rolar, y eso es algo que no queremos. Y otro factor que tuvimos en cuenta es que gran parte del techo se utiliza para carga, así que no podíamos ocupar demasiado ese espacio. Bueno, les comento algunas tomas de decisiones con respecto al diseño que fuimos haciendo. Desde ya que nuestro diseño atravesó muchas modificaciones para que pueda convivir con el proceso y que pueda ser viable su construcción. Desde un principio tuvimos en cuenta
el tamaño. Planteamos módulos grandes ya que a mayor tamaño de producto aumentan las ventajas del proceso. Otra razón fue que el plástico o el material que elegimos es polietileno lineal de baja densidad. Este es un material con un alto índice de contracción, un 3%. Así que en una pieza grande como la nuestra y con un material con ese índice de contracción, la contracción es bastante, así que el desmolde es óptimo, es muy bueno. Planteamos un sistema de asientos modulares, los cuales se vinculan al piso y entre sí mediante un caño que ya está anclado al piso. El asiento tiene dos cavidades diseñadas para funcionar como zona de apoyo y traba. Es decir, los asientos simplemente se apoyan en esos anclajes, quedando con una cierta libertad. Esto se debe a que el plástico se contrae y dilata con los cambios de temperatura. De igual manera, el sistema queda completamente fijo cuando se colocan las cabeceras en los extremos. Una característica fundamental de nuestro diseño es que el asiento está compuesto casi completamente por dobles curvaturas. Esto tiene un beneficio enorme ya que le aporta muchísima estructura al conjunto. Y a un asiento que tiene un espesor de pared de 6 milímetros y que en total pesa 30 kilogramos, sin embargo soporta mucho peso. Y por otro lado, un gran logro fue diseñar y modificar el asiento de tal manera que se lo pueda construir con una matriz dividida simplemente en dos partes. O sea que en varios productos de rotomoldeo algo que permite el proceso es dividir la matriz en varias partes, por ejemplo en 4 piezas. Eso está bueno para piezas complejas, pero aumenta los costos de todo el proceso. Así que nosotros en un principio teníamos 4 piezas, pero optimizamos el diseño para reducirlas a 2. Dicho eso, cabe mencionar que nuestro molde es de aluminio fundido. Tomamos esa elección debido a la forma compleja que tenía nuestra pieza, así que el aluminio fundido era la mejor opción para construir las matrices. Bueno, y para finalizar, algunos detalles importantes. Por un lado, la línea de desmolde está acentuada para trabajar a favor del diseño, es una estrategia de diseño. También es una estrategia los 4 desagües que tienen, que aportan mucha estructura al asiento. Y por último, que todo este proceso lo trabajamos en base a un percentil 30. Muchas gracias.